Vivimos en un mundo donde todo parece real y donde incluso podemos tocar las cosas con nuestras propias manos. Las piedras son duras. La nieve es blanda. La mermelada es pegajosa. El tiempo es como un río que fluye en una sola dirección. Estas sensaciones las adquirimos de forma natural desde que nacemos. Pero hoy no nos limitaremos a hablar de lo extraño que es el mundo microscópico. Vamos a dar un paseo desde la certeza hacia la duda y de ahí hacia una nueva hipótesis. ¿Y si el universo fuera un código ejecutable y nuestra conciencia simplemente una interfaz de observador? Hola a todos. Si ven este video hasta el final, su forma de ver el mundo cambiará por completo. ¿Ese mundo que conocen es realmente real? Y más importante aún, ¿su propia vida es auténtica? ¿O acaso también ella no es más que una simple línea de código lista para ser borrada o reescrita en cualquier momento? Esto es Pangea. ¡Empecemos! ¿Es el observador también el diseñador? En efecto, cuando miramos dentro de la materia, la realidad que hasta entonces dábamos por sentada comienza a derrumbarse como un castillo de naipes. Los átomos, que son los componentes fundamentales de la materia, están compuestos en su mayoría por vacío. En el 99.9999% de su volumen no hay absolutamente nada. Por ejemplo, si ampliáramos el núcleo de un átomo de hidrógeno hasta el tamaño de una pelota de fútbol, su único electrón estaría sorprendentemente a unos 7 kilómetros de distancia. La proporción entre el núcleo y el electrón equivale a un grano de arroz en el centro de una cancha de fútbol y un mosquito revoloteando fuera del estadio. Y entre ellos no hay nada, solo espacio vacío. De hecho, ni siquiera se puede decir con certeza que ese electrón tenga una presencia real, porque solo determina su posición en el momento en que lo observamos, lo cual lo convierte en algo bastante extraño. El resto del tiempo, el electrón es difuso y efímero, como si solo existiera como una posibilidad, como una esfera decorativa que titila reflejando la llama de la chimenea en la noche de Navidad. Es algo muy parecido a un videojuego. Las imágenes en pantalla solo aparecen cuando las miramos. Si movemos un poco la cámara hacia la izquierda o a la derecha, esa imagen desaparece y se reemplaza por otra. El mundo digital se genera en tiempo real, según lo que se necesita en cada momento. En términos de videojuegos, eso se llama renderizado. Solo se representa lo que el jugador está mirando y desaparece de inmediato si aparta la vista. Entonces, ¿y si este espacio en el que existimos no fuera más que una simple interfaz? ¿Y si las partículas no fueran otra cosa que fragmentos de código computacional? Cuanto más excavamos, más se reduce el espacio que ocupa lo que podríamos llamar realidad sólida. Cuando los científicos intentaron medir el comportamiento de las partículas, se toparon con un hecho impactante. El simple acto de observar alteraba el resultado. Todo comenzó con un experimento muy simple. Los físicos dirigieron un flujo de electrones hacia una lámina con dos ranuras, como si fuera luz atravesando una persiana. Se pensaba que los electrones eran partículas, es decir, algo parecido a pequeñas bolitas. Si eso fuera así, cada electrón debería pasar por una de las dos ranuras y en la pantalla aparecerían solo dos líneas. Pero lo que realmente apareció fue un patrón de franjas claras y oscuras, una figura de interferencia que indicaba que el electrón se comportaba como una onda, pasando por ambas ranuras a la vez y superponiéndose consigo mismo. Entonces los investigadores pensaron, veamos por cuál de las dos ranuras pasa realmente el electrón. Para registrar la trayectoria de los electrones, instalaron un dispositivo de medición. Y en ese preciso instante, todo cambió de forma dramática. Las franjas de interferencia desaparecieron y los electrones empezaron a comportarse como partículas,
tal como se esperaba, formando solo 2 líneas. Era una paradoja en toda regla. Cuando no son observados, los electrones actúan como ondas que se esparcen por múltiples lugares al mismo tiempo, pero en cuanto se les observa, se comportan como partículas y eligen una trayectoria definida. El simple acto de medir transforma por completo la esencia de la materia. El impacto que este descubrimiento causó en la física del siglo XX fue tan profundo que la ciencia aún no se ha recuperado del todo. Los resultados del experimento de la doble rendija son, en sí mismos, una provocación directa al sentido común. Porque, al final, lo que llamamos realidad depende de si estamos mirando o no. En los videojuegos, este comportamiento nos parece de lo más normal. En el mundo del juego, solo se representa lo que el jugador está mirando, mientras que no lo vea, no se procesa. Pero como sabemos que se trata de un juego, no nos indignamos ni nos llevamos las manos a la cabeza diciendo «esto es absurdo», porque si aceptáramos eso como real, perderíamos todo punto de referencia y nuestro yo se vería arrojado a un abismo de vacío, porque entonces todo se volvería efímero. Sin embargo, al descubrir que lo mismo que está ocurriendo en el mundo real, nuestra mente, para conservar la cordura, prefiere rechazar ese hecho y evitar pensar en ello. De lo contrario, tendríamos que aceptar que somos parte de una simulación, de un juego, o incluso de un simple juego de disparos. Tal vez no seamos más que unidades que son abatidas una tras otra en juegos como Stalker o Call of Duty. Tal vez no seamos los dueños de nuestro destino, sino esclavos, controlados por un código informático. Teletransportación cuántica. Desaparece allá, aparece aquí. Si el experimento de la doble rendija demostró que el comportamiento de las partículas depende del observador, lo que reveló la teletransportación cuántica fue aún más impactante, que en el mundo microscópico el concepto de distancia deja de tener sentido. Los físicos entrelazaron 2 fotones, es decir, los conectaron de tal manera que el estado de uno se reflejara instantáneamente en el otro. Luego añadieron un tercer fotón y transmitieron su estado cuántico a uno de los fotones del par. Entonces ocurrió algo asombroso. Ese estado apareció de forma instantánea en el otro fotón, a pesar de estar a gran distancia. Y el fotón original desapareció. En otras palabras, la información fue destruida por completo en un punto y reconstruida de forma instantánea en otro, sin necesidad de desplazarse por el espacio. Es como una escena de un videojuego. El protagonista entra en un portal y en un parpadeo aparece desde otro portal a cientos de años luz de distancia como si nada. Y no importa si ese otro portal está en el borde del universo. En un videojuego, la distancia no tiene ningún significado. Pero esto no es un juego. Se trata de un experimento real llevado a cabo en un laboratorio. Hoy en día, la teletransportación cuántica se está aplicando a la criptografía cuántica y en el futuro será la base de la computación cuántica. Y aquí surge una pregunta fundamental. Si la información puede saltar de un punto A a un punto B de forma instantánea, entonces, ¿qué es realmente el espacio? Y si el espacio no fuera la base del mundo, sino tan solo una interfaz como la cuadrícula de coordenadas de un software 3D, todo esto empieza a parecerse más al funcionamiento de un programa que a leyes físicas. Los estados de las partículas se comportan como variables dentro de un código. Se eliminan aquí y se reescriben allá. Este mundo no es un escenario material, sino un sistema de cálculo donde lo importante no es el proceso, sino el resultado. Y si la teletransportación cuántica ya nos sugiere que la distancia podría ser una ilusión, el próximo fenómeno pondrá en duda algo más profundo, la propia idea del movimiento. Salto cuántico, un ascensor sin pisos. Los electrones dentro de un átomo no giran en órbita como satélites alrededor de un planeta.
Los electrones solo pueden existir en niveles de energía específicos y predeterminados. Y lo más extraño es que pueden saltar de un nivel de energía a otro de forma instantánea, sin pasar en absoluto por el espacio intermedio. Imagínate un ascensor que no sube del primer al quinto piso, sino que hace que el primer piso desaparezca de golpe y de repente aparece el quinto justo en su lugar. En este proceso no hay desplazamiento ni aceleración. Solo existe el punto de partida y el punto final. Los físicos llaman a esto un salto cuántico. Dicho sin tecnicismos, es como una instrucción en un programa de código. Mueve el objeto al estado B. No hay animación ni transición gradual. Solo se está cambiando el valor de una variable. Pero esto no es caos. Es una estructura extremadamente precisa. Los niveles de energía permitidos dentro del átomo están fijados de antemano y no hay ningún otro posible. Un electrón no puede quedarse en ningún punto intermedio. Solo puede existir aquí o allá, nada más. Más que un proceso continuo de la naturaleza, esto parece el funcionamiento de una lógica digital, un programa que opera con valores discretos. El código incrustado en la estructura atómica. Pero los saltos cuánticos no son más que la punta del iceberg. El verdadero misterio está oculto en la propia estructura geométrica del átomo. Los electrones no están distribuidos al azar del núcleo atómico, sino que están organizados en capas precisas, llamadas capas electrónicas. Y estas capas se llenan siguiendo una regla clara. 2, 8, 18, 32. ¿Por qué están definidas así? ¿Por qué no son 7, ni 13, ni cualquier otro número? Esta secuencia no es, en absoluto, producto del azar. Es una regla que ya viene incorporada en lo más profundo de la materia, como si el universo funcionara siguiendo un algoritmo predefinido. Y esto no es más que el principio. Dentro del núcleo atómico existen ciertos números de protones y neutrones llamados números mágicos, que hacen que el núcleo sea especialmente estable. Esos mismos números aparecen una y otra vez en distintos elementos. ¿También es casualidad? ¿O se trata de fragmentos de un código reutilizado? Incluso los números cuánticos que determinan propiedades como el spin, el momento angular orbital y la energía de las partículas obedecen reglas estrictas. Un electrón no puede actuar por capricho. Está limitado por un protocolo, una serie de condiciones que no pueden romperse bajo ninguna circunstancia. Y eso nos lleva a una conclusión escalofriante. La vida, la química, la biología e incluso la conciencia misma son el resultado de una estructura algorítmica codificada dentro de los átomos. Si hubiera un solo error en ese código, no podrían existir ni las moléculas, ni el ADN, ni el pensamiento. El físico y cosmólogo sueco-estadounidense Max Tegmark, profesor del MIT, sostiene lo siguiente: este universo no es materia, sino pura estructura matemática. Y el físico teórico estadounidense James Gate, profesor de la Universidad de Brown, descubrió dentro de las ecuaciones de la teoría de cuerdas una estructura sorprendentemente similar al código binario usado en computadoras. Más exactamente, un tipo de código de corrección de errores típico de la tecnología digital. Si eso es cierto, entonces el mundo que vemos no sería una realidad natural, sino una realidad interfaz, calculada paso a paso según una fórmula preestablecida. Materia sin materia. Cuando tocamos una mesa, sentimos que es dura. Al tomar una piedra en la mano, creemos sin dudar que se trata de una materia sólida y real. Pero la física moderna nos dice lo contrario. Eso no es más que una ilusión. Las partículas no son pequeñas esferas ni bloques diminutos que dan forma al mundo. Las partículas son eventos. Son destellos instantáneos que surgen dentro de un campo cuántico invisible que cubre todo el universo. Los electrones, los protones, los fotones no son cosas,
sino simples fluctuaciones locales dentro de ese campo cuántico. Son como las ondas en la superficie del agua. Existen mientras la onda está ahí, pero no hay ninguna sustancia que se pueda atrapar con la mano. Y lo más sorprendente de todo es que cada uno de estos campos existe simultáneamente en todas partes del universo. El campo del electrón, el del fotón, no están limitados por el espacio, se extienden por todas partes. Aquello que percibimos como partículas no es más que un pequeño clic, una diminuta reacción que ocurre por un instante sobre ese inmenso telón de fondo. Es decir, la solidez del mundo que sentimos es solo una ilusión conveniente, creada por la interacción con los campos cuánticos y dirigida a nuestra conciencia. Así es, una ilusión diseñada para mantener fluido nuestro sistema de interfaz. Si lo pensamos bien, esto no es una realidad material, sino algo más parecido a una máquina virtual, donde en lugar de materia, en el fondo, lo que hay es un código universal. Todo lo que vemos no es más que una visualización de la interfaz, dibujada para el usuario. El punto sin retorno. Podemos pasar una eternidad fascinados por la belleza de las ecuaciones cuánticas, debatiendo la esencia de los campos y las simetrías, y buscando respuestas simples a paradojas complejas. Pero llega un momento en que todas esas paradojas convergen hacia una imagen global tan ordenada y al mismo tiempo tan aterradora que ya no hay vuelta atrás. Los átomos están hechos en su mayoría de vacío. Los electrones no son partículas, sino simples probabilidades. El espacio no es más que una interfaz. En realidad, no existe ninguna distancia entre los objetos. Aquello que creíamos materia sólida no es más que un efecto nacido de la interacción entre campos. Todos estos hechos empiezan a parecer el guión de un sistema escrito bajo reglas de lógica estricta, y entonces surge un pensamiento escalofriante. ¿Y si no fueran paradojas físicas, sino el manual de procedimientos de una simulación? ¿Y si las leyes del mundo cuántico no fueran un misterio, sino los algoritmos optimizados de algún programa dentro del cual estamos viviendo? Y aquí es donde cruzamos el punto sin retorno. Una vez que piensas, quizás este mundo sea una simulación, ya no puedes volver a ver el mundo como antes. La piedra que tienes en la mano ya no te parece solo una piedra. La pregunta, ¿mi vida es real?, deja de ser un tema filosófico y se convierte en un asunto personal que te interpela directamente. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Un ser humano de carne y hueso? ¿O tan solo una línea de código que se está ejecutando? Si el universo es un programa, ¿quién escribió ese programa? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿quién está observando este mundo ilusorio a través de tus ojos? ¿Quién tiene el control en sus manos? Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Hasta la próxima y adiós.